Pensamiento del día jueves 6 de febrero. Hacer cada cosa con tenacidad. Que el Señor guíe sus corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad de Cristo. De la segunda carta de los tesalonicenses. Esta es una de las expresiones de exhortación y de buenos deseos muy apreciadas por San Pablo. Algunos cristianos de Tesalónica habían abandonado el trabajo porque consideraban ya inminente la segunda venida de Jesús, y el apóstol quería recordarles cuál debe ser el modo de ir al encuentro del Señor. Es decir, no se trata de abandonarse a una espera ociosa e inútil, sino de vivir bien el tiempo presente, cumpliendo la voluntad de Dios, que es acudir con presteza al trabajo de cada uno para bastarse a sí mismo y ayudar también a los hermanos. Con estas palabras, el apóstol nos proporciona el secreto para vivir con plenitud el tiempo presente. Dejarse guiar siempre por el amor. Se trata, obviamente, del amor que viene de Dios y que a su vez nos lleva a amarlo. De hecho, la vida cristiana es creer en el amor de Dios en todas las cosas, incluso en las pruebas y en las persecuciones más dolorosas. Es saber ver este amor de una manera especial en su palabra, en los deberes de nuestro Estado y cumplirlas con generosidad. La vida cristiana también consiste en trabajar por el reino de Dios, es decir, por la difusión de su amor entre todos los hombres, viviendo sobre todo el mandamiento del amor. El amor mutuo que nos hace reconocernos seguidores de Cristo y hace que el mundo vea. Chiara Lubich, fragmentos del comentario a la palabra de vida de noviembre de 1992. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich. Solo lo difundimos lo más fiel posible. Palabra de vida, febrero de 2025. Examínenlo todo y quédense con lo bueno. De la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21.